Gracias, hermano Danilo. Me gozo, hermanos, me gozo sobremanera de poder ver la constancia de cada uno de ustedes y cómo el Señor está obrando en la vida de la iglesia, en los corazones de los que asistimos aquí para estar aquí cada domingo, el día del Señor. Vamos a continuar en la serie de mensajes que venimos predicando del libro de Hechos. Hoy es el mensaje número 27 de esta segunda serie del libro de Hechos. A finales del año 2019 empezamos a estudiar el libro de Hechos, pero era la primera parte, estudiamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y recuerdo que estuvimos un poco más de 40 mensajes en esa serie. Y ya llevamos 26, o sea que del capítulo 8 vamos a terminar en el 17, donde llega a Berea. Y lo vamos a cerrar ahí por temas de que nosotros nos llamamos Berea. Y ya llevamos 26, y yo no me había percatado, hermano, que 26 domingos es medio año. Un año tiene 52 semanas. No han sido corridos porque hemos tenido invitados, han predicado algunos hermanos de la iglesia también, pero si fuese corrido llevaríamos medio año estudiando desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, hoy iniciamos el capítulo 13. Hermanos, qué bendición más grande. Para mí, como siervo del Señor, expositor de la palabra, nunca, se lo digo así, de todo mi corazón, nunca me imaginé que íbamos a estar tanto tiempo estudiando este libro, pero mientras lo estoy estudiando y me estoy preparando y digo, bueno, voy a ir al ritmo que voy aprendiendo, y las cosas que se van sacando del libro son, de la palabra de Dios, pues son impresionantes. Así que hoy vamos a iniciar el capítulo 13, es una nueva etapa, ya se lo voy a explicar. Hay un giro en el libro, aquí en el capítulo 13. Entonces voy a pedir que por favor leamos. No vamos a leer todo, es hermoso solo la lectura de todo el capítulo 13, pero para efectos del mensaje de hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio el Cirenio, y Manaén, el que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bendita la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te damos y te hemos dado y te seguimos dando gloria y honra, porque tú eres maravilloso, Padre. Ninguna cosa que nos pase va a menguar, Padre, la honra que tú mereces de parte nuestra. Sino, Padre, que entre más te conocemos, entendemos que somos más deudores a ti. Tú no nos debes nada, tú te diste por completo, Señor. Y hoy, Padre, te alabamos, pues por tu gracia soberana, tu gracia incomparable, inconmensurable eres tú, Señor. Y por tu gran poder y amor nos amaste con amor eterno antes de que el mundo fuese creado.
Nos amaste, Señor, y nos salvaste en Jesucristo. Oh Dios, gracias por salvarnos. Gracias por hacernos escuchar el glorioso mensaje del Evangelio. Y gracias por tenernos aquí. A los que están aquí, Padre, entre nosotros y que aún no han entregado su vida a ti, guíalos, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, y que por tu evangelio poderoso y maravilloso se dobleguen a ti. Oh Dios, estamos en tu palabra, aquí en el libro de Hechos, inspirado por ti, Señor, a través de tu siervo Lucas. Y que nos dejas, Padre, estos registros tan hermosos, tan profundos, tan maravillosos, en los cuales meditamos y aprendemos y estudiamos. Yo te ruego, Padre, que a través de la exposición de este libro, hagas que nosotros, esta iglesia, te ame más. Que nuestras vidas se santifiquen más. Que nuestro corazón lata más por ti, Señor. Y que nuestras acciones vayan encaminadas siempre para la gloria de Cristo por medio de la evangelización de los perdidos. Oh eterno Dios, dame humildad para predicar tu palabra, para exponer el texto sagrado, para que tú seas glorificado, Señor, y la visión esté en ti mientras tu palabra es expuesta. Santifícanos, Señor, en tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El avance de una iglesia saludable. No es raro ver en las calles de Tegucigalpa o ahí por la colonia o barrio o residencial en la que nosotros vivimos, ir caminando o ir en nuestro vehículo y ver un carro estacionado, pero que lleva estacionado ahí mucho tiempo. Puede ser el carro más moderno. Y los carros, hermanos, o los automóviles, en Honduras casi todos son de motor de combustión interna. Están diseñados, o el propósito principal es trasladarnos de una manera más expedita de un lugar a otro. Lo demás son otras utilidades, pero esa es la función principal. El carro no está hecho para que esté estacionado por largo tiempo. Si en su colonia o en alguna calle usted ve un carro ahí, ¿qué es lo que nota en ese carro? Hermanos, suciedad. Verde se ponen esos carros, sucios. Y cuando los quieren utilizar, ya no sirven. Porque los vehículos no son para eso. Ese no es el propósito de tenerlos ahí como un adorno. Otro caso, hermanos, es por ejemplo, desde niño me gustó, o desde joven, las piscinas, o el mar, o los ríos. Bañarme, pues. En una piscina, imaginémonos, que son tan lindas, tan limpias, pero usted deje una piscina sin mantenimiento, sin que corra el agua con su filtro, sin que tenga ese flujo. ¿Saben qué pasa con esa piscina, hermano? Se vuelve insalubre, verde, llena de moho, de animales, y nadie va a querer entrar en ella. Y un ejemplo más geográfico es el Mar Muerto. El Mar Muerto, hermanos, está allá entre Israel, Jordania y esos lugares, Cisjordania. Es alimentado por un río famoso, por el río Jordán. Es la única fuente que alimenta el Mar Muerto. Y a diferencia de otros mares o lagos, no solo en otros lugares, hay quienes donde llega el agua, pero ellos también sirven de suministro
para otros ríos o salidas. El Mar Muerto no, todo lo que llega, ahí se queda. Entonces, el exceso de minerales ha salinizado tanto ese mar, que hay un exceso de sal, y ahí no hay vida, hermano. Y por eso se le llama el Mar Muerto, porque no le da a nadie nada. Es un mar muerto, no le da agua a nadie, se queda con ella. Con estos 3 ejemplos quiero que visualicemos a la iglesia. La iglesia es una institución divina y no está hecha para quedar estancada o parada ahí. En la mente del Señor, en los propósitos divinos de Dios, vemos que la iglesia es una institución que por el Espíritu Santo tiene un dinamismo divino que va y que avanza hacia los perdidos. De diversas maneras, pero siempre avanzando hacia los perdidos. Si no, hermanos, la iglesia se vuelve verde. Y bueno, nuestro logo es verde, pero es un verde bonito, un verde de salud. A lo que me refiero, hermano, es usando la analogía. Se vuelve sucia. La piscina no deja de ser piscina, hermanos. El carro no deja de ser carro. Y el mar, aunque sea muerto, no deja de ser un mar. Pero no son útiles. Y la iglesia debe de avanzar para ser una iglesia viva y saludable. Y esta misma aplicación puede ser una implicación para la vida de cada uno de ustedes. No pueden vivir estancados como un carro ahí parado, un creyente estacionado que recibe como el mar muerto, pero que no da nada. No, hermanos, necesitamos ser creyentes activos y que avanzan en el Señor. Es menester que seamos una iglesia que dentro de sus tantas limitaciones, pero con la virtud de Cristo, que es lo más importante, y de su Santo Espíritu, avanzamos en los propósitos divinos. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, estamos en un relato de una iglesia saludable, no perfecta. La iglesia de Antioquía. Hermanos, una iglesia que nació de una forma maravillosa. Porque en la persecución que hubo con Esteban, muchos hombres llegaron a ese lugar y empezaron a hablar a los judíos de Antioquía. Pero hubo un grupo, algunos de Cirene, que empezaron a hablar a los helenistas, o a los griegos, o a los gentiles, a los no judíos. ¿Y qué resultado iban teniendo? La gente empezaba a creer y a creer. Se empezó a hacer ruido aquella humilde iglesia en Antioquía que había nacido. Y se escuchó hasta Jerusalén y los apóstoles que algo estaba pasando en Antioquía. Escogieron a un hombre de Dios de suma confianza de los apóstoles y le dieron una misión para que fuera a Antioquía y pudiera certificar si verdaderamente ahí se estaba predicando el evangelio genuino y si era cierto que estas personas le pertenecían a Cristo. Mandaron a Bernabé. Bernabé llega a este lugar de Antioquía y cuando llegó él a Bernabé, vio la gracia de Dios, dice la palabra. Y se regocijó. Vio que era una iglesia genuina del Señor, que estaba creciendo y el Espíritu de Dios estaba con ellos y mucha gente estaba creyendo. Bernabé dice, ante tal crecimiento ocupamos maestros que sepan enseñar doctrina a esta gente para que no puedan ser engañados y puedan explicar de mejor manera el evangelio y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina.
Entonces viajó a Tarso con un propósito de poder encontrar a un viejo conocido, a Saulo, en Tarso, y va y tienen una conversación. No sé cómo fue eso, puedo imaginármelo, pero claro que hablaron de, bueno, me encantaría que fueras conmigo a Antioquía. Allá es necesaria la mano de maestros porque la iglesia está creciendo y veo un ímpetu, un deseo de llevar el evangelio en esta iglesia, pero ocupamos preparar a la gente y tú eres un hombre con un don especial. No sé, como les digo, cuáles fueron los términos de esa conversación, pero me lo imagino así. Y Saulo se va, o el apóstol Pablo se va con Bernabé a Antioquía. Y están ahí un año dando discipulado, hermanos, a mucha gente, dando y enseñando la palabra de Dios. Y la iglesia seguía creciendo en doctrina, en conocimiento, en dinamismo, en fe, en la palabra. Porque el crecimiento numérico no es el éxito de ninguna iglesia. El éxito de una iglesia es su firmeza en la palabra del Señor. Si Dios lo permite, los números vendrán. Pero si Él no lo permite, los números seguirán siendo modestos. Pero siempre será, mientras se mantenga firme en la palabra, una iglesia y fiel para la gloria del Señor. Eso no es negociable. Y esta iglesia estaba invirtiendo en maestros para que le enseñaran la palabra de Dios. Y había hambre y sed de Cristo en esta iglesia, aprendiendo doctrina, aprendiendo la palabra del Señor, además siendo liderados por un hombre tan generoso como Bernabé. La iglesia también era muy generosa. Y luego de escuchar a Agabo en aquella profecía de hambruna, levantaron una ofrenda, hermanos, considerable. Y dijeron, vamos a mandar esta ofrenda para Jerusalén. Y escogieron a Bernabé y a Saulo. Y los enviaron a Jerusalén para entregar esta ofrenda a los apóstoles. El final del capítulo 12 nos dice, ahí en el versículo 29, en el versículo 25 de Hechos 12, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén. ¿A dónde volvieron? A Antioquía, después de haber cumplido su servicio, haber entregado aquellas ofrendas. Pero hicieron algo más, tomando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y se fueron a Jerusalén. A Antioquía. Cuando están en Antioquía, vemos algunas cosas en las que me encantaría que meditáramos del texto que hemos leído. Uno, que Antioquía no era una iglesia perfecta. Lucas nos muestra las virtudes. En la inspiración del Señor no estaba el propósito de mostrar las debilidades o las áreas de mejora de la iglesia, sino sus virtudes. Porque no hay iglesia perfecta, hermanos. Ustedes no asisten a una iglesia perfecta. Los hermanos no son perfectos, los que cantan no son perfectos, el que predica no es perfecto, los que dirigen no son perfectos, los que sirven aquí no son perfectos. Y ustedes que están sentados ahí, ninguno de ustedes lo es. Pero pueden ser cristianos saludables. Eso sí, queremos que los que cantan sean cristianos saludables. Queremos que los que dirigen y los que sirven al Señor sean cristianos saludables. Y ustedes deben de requerir y exigir, no está malo que el pastor sea un hombre, o los pastores que hemos de haber aquí seamos hombres y cristianos saludables. Antioquía era una iglesia saludable, con un equipo de siervos increíble. Y quiero que miremos la manera tan espiritual de que esta iglesia reunía a diferentes tipos de personas y podían tener comunión. Intelectualmente habían varios tipos de personas y geográficamente habían personas de diferentes lugares, y en sus líderes, ya lo vamos a ver,
Eso se nota, pero una iglesia unida, a pesar de algunas diferencias. Al mismo tiempo vamos a ver y vamos a notar que era una iglesia dependiente de Dios, en oración y del Espíritu Santo para la toma de decisiones trascendentales. Y a la vez vamos a notar que una iglesia saludable no tiene problemas en avanzar, en ir y en ceder, en este caso, a sus mejores hombres para el avance y el progreso del Evangelio. Esa es una iglesia, hermanos, saludable. Un buen ejemplo para una iglesia es la iglesia de Antioquía. Entonces veamos lo que dice el versículo 1 de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas, la Biblia que ustedes tienen en la mayoría dice, y maestros, está muy bien. Y nos enumera a 5 hombres. De 3 de ellos nos da información adicional y hay 2 que solo menciona sus nombres. El primero y el último solo menciona sus nombres. Bernabé y el último es Saulo. ¿Por qué no dice nada adicional de ellos? Porque ya la Biblia, desde aquí, Lucas, antes del capítulo 13, ya los conocemos. Ya sabemos algo de ellos. Ya tenemos una idea de quiénes son. De los otros nos da una información poca, pero es importante. Entonces lo primero que quiero que veamos es la diferencia que había culturales, de trasfondo en cada uno de estos líderes, porque estos son los líderes de la iglesia. No había uno que dominaba sobre todos. Aquí al menos nos enumera 5 hombres del Señor, dispuestos a servir, que estaban siendo ejemplo y que estaban liderando para la gloria del Señor, sirviéndole a Dios de manera especial. Y habla de profetas y maestros. Ya hemos hablado ese tema de los profetas y de los maestros, pero esos profetas, claro que en este tiempo Dios todavía no había terminado su palabra y se revelaba de algunas maneras diferentes, como dice Hebreos 1, a nuestros días. Y esos maestros, la palabra que se usa ahí está bien, maestros, pero la connotación de lo que quiere decir es hombres con un alto nivel de enseñar, con una maestría, no estaría malo decirlo, se puede traducir como maestros, se puede traducir como másters y se puede traducir como doctores en el aspecto de enseñar la palabra de Dios. O sea que la iglesia siempre es importante que hayan personas de alto conocimiento bíblico, porque eso nos va a ayudar a reproducir en otros ese conocimiento. Me decía un maestro, un hombre de Dios y muy relacionado por un buen tiempo en el mundo académico y misionero. Latinoamérica, él me hablaba no de Honduras, sino de Latinoamérica, y me decía, y Honduras también ocupa eruditos cristianos, me decía. No es malo. Y estos hombres eran eruditos, entre ellos Saulo. Un erudito entre los eruditos, hermanos. Un hombre que sabía mucho. Entonces, por eso hace esa distinción y algunos de ellos eran profetas. Primero habla de Bernabé, hermanos, ese hombre con un corazón tan grande, un corazón tan inmenso. Yo sanamente tengo una aspiración para tener un corazón como el de Bernabé. O sea, una envidia sana porque lo veo distante. Es un hombre con una generosidad, con una compasión tan grande. Y era parte de este equipo de líderes. Luego de Bernabé está Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Níger realmente se puede bien haber traducido como un negro. Es posible que era de tez oscura, como muchos de nosotros, y también es posible que sus orígenes sean de África. Entonces ya nos está diciendo Bernabé, un judío, descendiente de la tribu de Leví, lo vimos en capítulos anteriores,
originario de Chipre, pero judío, posiblemente un africano, Simón. También está Lucio de Cirene, que también es de otra parte de África. Acuerden que en África no solo está el África de tez negra, si ustedes van por Argelia es otro tipo de persona. Para mencionar un par de famosos argelinos, ya que estamos muy relacionados al deporte, ¿verdad? Zinedine Zidane, origen argelino, Karim Benzema, origen argelino. Son diferentes, pero son de África. Entonces está Lucio de Cirene. Lucio es posible, no puedo afirmarlo porque la Biblia no lo dice, pero ustedes se van al capítulo 11, en el versículo 19 y creo que en el 20, pero para que entendamos en el 19 dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que vino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía. Ahí es cuando nace esta iglesia. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y había entre ellos unos varones de Chipre y ¿de dónde? Y de Cirene, los cuales, esos varones, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los helenistas, a los griegos, anunciando a los gentiles el evangelio del Señor Jesús. Y de esos hombres está hablando cuando dice: y la mano del Señor estaba con ellos, esos de Chipre y de Cirene. Y gran número creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Entonces es posible que uno de esos originarios de Chipre, que le empezó a hablar a los helenistas y que la mano del Señor estaba con ellos y que muchos creyeron, sea Lucio, o Lucio, el cirenio, de otra región, plantador de una iglesia. También está Manaén, el que había sido creado con Herodes. O una traducción probable también sido que creció, que se crió con Herodes. Es decir, de abolengo. En este caso Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, el que pidió la cabeza de Juan el Bautista, el que se reunió con Pilato en el tiempo de la crucifixión de Jesús. No Herodes el otro que está antes, por eso él hace la distinción. No es el mismo Herodes que acaba de morir, sino Herodes el tetrarca. Entonces tenemos a Bernabé, chipriota, judío a la vez. Tenemos a Simón, de tez oscura. Níger, bien puede decir, negro. Lucio el cirenio. Y tenemos a Manaén, hermanos. Un hombre si fue creado como, de la misma manera que Herodes, un hombre intelectualmente bien capacitado, bien desarrollado, bien comido en su niñez, enseñado en las mejores escuelas, con las más altas exigencias de etiqueta, de hablar en público, de escribir, de expresarse, de la oratoria, de las relaciones interpersonales, de la diplomacia. Un hombre intelectualmente de un segmento alto de la sociedad. Y Saulo, un judío, hermano, desde la uña de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, de la tribu de Benjamín y conocedor de la ley. Hermanos, es maravilloso cuando una iglesia tiene esta diversidad en medio de ellos. Y así son las iglesias, hermanos. Intelectualmente puede haber gente muy capacitada, pero así hay unos que de repente no saben leer y escribir. Pero tenemos que tener comunión. Hay unos que son de las regiones más pomposas y otros de las regiones más humildes. Acá hay blanquitos, hermanos, blanquitos, y ya vemos trigueñitos, inditos. Algunos saben 2, 3, 4 idiomas, algunos hasta el español, hasta el nombre lo escribimos mal.
Hay gente que escribe mal su nombre, hermanos. Se los digo con conocimiento. Pero hijos del mismo Dios, comprados con la misma sangre. En nuestro corazón late el mismo propósito de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta iglesia de Antioquía se junta un cúmulo de personas diferentes honrando al mismo Dios. Y es a esta iglesia que Dios va a usar, no solo porque son de lugares diferentes, sino porque han entendido que la unidad está en Cristo, para ir a todo el mundo a predicar el evangelio. El versículo 2 dice: ministrando pues estos al Señor. Recuerden que eran profetas y maestros. Esa palabra ministrando lo tenemos muy entendido en términos de un gobierno, de una gobernanza. Es una persona que ejerce una secretaría de Estado, una función pública importante. Bueno, esa es la palabra que se está usando ahí. Ellos ministrando, haciendo su función importante en el reino de los cielos de manera fiel. Ellos estaban sirviéndole al Señor de manera adecuada. El Señor estaba alegre con el trabajo que ellos hacían. Eran hombres fieles en el ministerio. Qué bonito que una iglesia pueda decir eso de sus líderes, que son fieles, que son hombres de Dios, que trabajan para la gloria de Cristo y que ministran al Señor, no a los hombres. Ellos no les, el texto está diciendo: ministrando pues estos al Señor. ¿Lo ven claro ahí? Servimos en la iglesia para el Señor. Trabajamos en una empresa, en una organización para el Señor. Soy padre de 3 hijos, pero doy cuentas al Señor. Soy marido, doy cuentas al Señor. Soy pastor y quiero amarles, servirles. Pero yo a quien ministro, a quien sirvo, hermanos, es al Señor. Igual ustedes. Es decir, estos hombres no se dejaban llevar por las exigencias de la gente, que siempre las hay, por las quejas de la gente, que siempre las hay. Sabían vivir con esas cosas, pero sabían a quién servían. Al Señor. Y una iglesia saludable en su liderazgo, al menos debe de haber claridad cuál es el propósito de su ministerio, de su servicio, de sus dones espirituales. Es ministrar al Señor. No solo hacían eso, sino que estaban ayunando, entendemos, orando. Porque a veces, hermanos, como dijo un comentarista, un pastor, las preocupaciones espirituales y estar tan metido en la parte espiritual, en la vida de la iglesia, hasta se nos olvidan los alimentos, se nos olvidan las necesidades físicas. Y oramos y nos derramamos en oración. Estos hombres, ministrando al Señor, y estaban ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, la Biblia no nos dice cómo lo dijo. La Biblia no nos dice. Hay en otros lugares que la Biblia es un poco más específica. Un ángel vino del cielo y le dijo a María y le dijo a José. Un ángel se le presentó a David. Una mano apareció y escribió ahí el rey Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La Biblia no nos dice cómo. Podemos suponer algunas cosas porque el contexto nos dice que había profetas. Entonces, es una posibilidad alta de que uno de esos profetas haya hablado guiado por el Espíritu Santo y habiendo recibido del Espíritu Santo en ese momento, porque la inspiración no estaba cerrada, hermanos. La revelación de Dios todavía no estaba cerrada. Entonces es totalmente válido que Dios le haya hablado y que haya dicho, no sabemos si fue de otra manera, y que les haya dicho: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Aquí hay algo sumamente importante. La Biblia no nos dice
que Pablo y Bernabé dijeron: nosotros queremos ir. La Biblia no dice eso. La Biblia, no dice que fue una iniciativa humana que fueran estos dos hombres. La Biblia está dejando con claridad que fue algo dirigido por el Señor. No estoy diciendo que los deseos humanos no son buenos, son malos, no son malos, son buenos. De hecho, el que anhela obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra desea, pero es necesario que nos da la lista. El deseo no lo es todo. El talento no lo es todo. Las aspiraciones no lo son todo. Es la dirección del Señor, hermano. Es que Dios la iglesia esté en comunión con Dios de tal modo que sea el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Hoy la iglesia, como todo le gusta rápido, la comida rápida, las redes sociales, todo es rápido, las reacciones son rápidas. A veces la iglesia no se quiere tomar el tiempo de escuchar al Señor o de tener comunión con el Señor para que Dios le guíe. Fue Dios, a través de su Espíritu Santo, quien escogió a Bernabé y a Saulo y dijo: apartádmelos a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estos hombres que estaban en el Espíritu, que ministraban al Señor, que ayunaban y oraban, y que Dios les hablaba por el Espíritu Santo, que enseñaban, estos maestros de la ley. Sabemos por el resto de lo que sigue en el libro, que le dijeron al Señor: bueno, Señor, aquí estamos. Henos aquí, presente. Estoy dispuesto. Pero no solo ellos lo dijeron, porque ¿de qué sirve que un hombre o una mujer hagan todo el aspaviento de querer servir al Señor si no hay una iglesia que reconozca que Dios los ha llamado para esa hora? No sirve de nada. El siguiente versículo es claro. Entonces, habiendo ayunado, y aquí está hablando de la iglesia, y orado, la iglesia y a través de sus líderes les impusieron las manos y los despidieron. Vemos a una iglesia unida en sus diferencias, pero también vemos una iglesia dependiendo del Señor, no solo sus líderes, sino toda la iglesia. Y ese versículo, hermano, cuando dice los despidieron, se podría traducir también, y es como adecuado entenderlo así, los dejaron ir. No es que les dijeron váyanse, sino que los dejaron ir. ¿Por qué los dejaron ir, hermanos? Porque Dios los había escogido para algo. Entonces, ese dejaron ir es muy importante, porque ahora en las iglesias, no sabemos si nos va a tocar el día de mañana. Si hay alguien que está sirviéndole al Señor y le vemos como un joven con un futuro prometedor, para qué buen elemento y qué bueno que va a servir en medio de nosotros, y lo queremos ahí por siempre. Como las empresas, hermano, las organizaciones, a la gente buena, hermano, cada vez le ponen mayores comodidades, le suben más el salario, le dan más beneficios, no quieren que se vaya, hermano, porque son gente buena, efectiva, de confianza. Y así es, si usted tiene empleados, no quiere que se le vayan los buenos empleados. Y para la iglesia no es fácil cuando un líder como esto se le va, pero la iglesia con un corazón y con una visión espiritual los dejaron ir, dijeron: esto es del Señor. No quedaron sin buen liderazgo, estaban, ya lo vimos, no solo eran Bernabé y Saulo, estaban Simón, Manaén y Lucio. A las iglesias hoy, a muchas iglesias, les cuesta esto. Tuve la oportunidad, una bonita oportunidad de platicar con un pastor de una iglesia muy influyente en América Latina. Y me confiaba él y me decía: una de las cosas que nosotros cuando tenemos reuniones pastorales, hemos hablado que en un sentido bueno, no malo, nos recriminamos, no sé si fue su palabra exactamente,
o lo vemos como una debilidad, es que no hemos plantado más iglesias, me decían, aunque es una iglesia grande. Aunque ahorita acabamos de plantar la primera iglesia que sale de nosotros. Y yo vi cómo lo hicieron, hermano. Vieran qué bonito fue. Uno de sus pastores, otro hombre de Dios, junto con 2 o 3 más, pasó toda un grupo de como de 50, 100 personas que iban a plantar una iglesia a otra zona de la ciudad. Y pasaron al frente todos y la iglesia los dejó ir. Y les impusieron las manos y hoy están plantando otra iglesia. Porque la iglesia tiene que llegar a esa madurez. Hay otras iglesias, y ojalá este sea la visión de Berea, que plantamos más iglesias. Ojalá que podamos plantar más iglesias. Creo que de Euskaranon, que ya existe, es casi volver a plantar la iglesia. Pero que nuestra visión no se quede ahí. Porque podemos ser aquí no una multitud, pero que nos hemos multiplicado en más iglesias. Y esa puede ser una manera de crecer. Entonces ellos les dejaron ir, versículo 4, además de ver que es una iglesia que está unida, que es una iglesia que depende del Señor, es una iglesia que va a evangelizar. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Un par de comentarios para cerrar porque el tiempo ha avanzado. En los 2 viajes misioneros que se registran en la Biblia en los que participó Bernabé, el primer lugar donde visitó fue Chipre. Aquí con Pablo fueron a Seleucia, que es unos 25 kilómetros de Antioquía, es un puerto, y partieron a Chipre. Y si ustedes se van a final del capítulo 15, cuando ya termina el primer viaje misionero y se avecina el segundo viaje misionero, y dice que hubo aquella diferencia y hubo tal, entre Pablo y Bernabé, versículo 39, 15-39, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y a mí me ha impactado eso, porque muchas veces hay personas, Bernabé se codió, hermanos. Bernabé se codió con Pedro, con Jacobo el apóstol y el otro hermano de Jesús. Se codió con Juan, se codió con Pablo, pero nunca olvidó de dónde había salido. Nunca olvidó de bendecir a los suyos. Nunca olvidó de llevarle a los suyos la bendición espiritual que Dios le había dado. Y siempre se codió con Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Se codió con Pablo, el que escribió ese montón de epístolas. Y los llevó a su tierra. Y fue de bendición para los suyos. Y creo que esa es la razón por la que viajan a Chipre. Y con ellos fue este joven, versículo 5, un poquito más nada más. Al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué Juan es este? Es el mismo Juan que nos habla en el capítulo 12, versículo 25. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén después de haber cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es el mismo de 12, y considerando esto llegaron a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a ver eso la próxima semana. Pero vean esta iglesia saludable y avanzando en el Evangelio, con hermanos que a pesar de las diferencias no se niegan a tener comunión genuina entre ellos. Y nosotros, hermanos, estimulamos eso entre ustedes, con un abrazo, con una actividad, a que se unan, a que vean al otro hermano con amor. Pero al mismo tiempo tenemos que depender espiritualmente del Señor. La responsabilidad de la oración y la dependencia no puede caer en 5 o 6 personas. Todos tenemos que estar en oración, porque las decisiones que a veces hay que tomar generan un gran peso de presión, de tensión. Y qué mejor que hacerlo sabiendo que hay el respaldo de una iglesia orando.
Y al mismo tiempo la iglesia no puede hacerse de la vista gorda en el avance del evangelio. ¿Qué están haciendo ustedes para que el evangelio avance? ¿Qué están haciendo ustedes para que el evangelio avance? Si están haciendo algo, síganlo haciendo. Pero si pueden hacer algo más, háganlo. Y sobre todas las cosas, hablen con su boca de Cristo. Usen su boca para hablar del maravilloso evangelio. Nos va a tocar o nos puede tocar apoyar a hombres que vayan por todo el mundo o por todas las ciudades. Pero antes de eso hablemos nosotros como lo hicieron estos hombres en Antioquía. Voy a cerrar aquí, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es, Padre, poder estudiar estas iglesias históricas en el primer siglo tan saludables. Queremos ser una iglesia saludable. Sabemos que tenemos tantas cosas que hacer por hacer. Guíanos en eso. Ayúdanos a estar en primer lugar unidos a tu palabra, hambrientos de tu palabra, unidos entre nosotros, dependiendo de ti en oración y dispuestos a servirte para anunciar el evangelio glorioso de Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.